pasamos a la ponencia de la profesora, que además hoy está con nosotros, aquí en el instituto, en la sede del instituto, la profesora María Concepción Porras Gil, que voy a pasar con gran orgullo a presentar. Bueno, ella ya sabéis que es la directora del Instituto Universitario de Historia Simancas desde octubre del año 2021 y recientemente y con total y absoluto merecimiento, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. Como investigadora, desde el 2006 es miembro ordinario del grupo de investigación reconocido, GIR, Arte, Poder y Sociedad en la Edad Moderna, y forma parte de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León desde el año 2020, del mismo nombre. Ha participado en 7 proyectos de investigación, de planes nacionales I+D e I+D+I, subvencionados por instituciones nacionales. Sus líneas de investigación son las fortificaciones hispanas en la Edad Moderna y el patronato nobiliario de las damas Velasco, donde confluyen el estudio de la imagen como vertebrador del poder, una cuestión además interesantísima sobre que influye en el mecenazgo del arte sacro. Y así cabe destacar entre sus publicaciones el estudio y traducción al castellano de la Crónica de Viena recogida en el libro De Bruselas a Toledo, El viaje de los archiduques Felipe y Juana. Además es autora de diferentes capítulos de libros, artículos y ensayos como, por ejemplo, Fuego y agua a la luz de la Crónica de Viena, Sagrados fragmentos, arte y protocolo en torno a las reliquias, el arte que se desvanece, efímero al servicio de la fiesta, los sonidos de un viaje, música en la Crónica de Viena o vistas robadas, espionaje y arte al servicio de la guerra. Cuenta también con una importante labor de transferencia de conocimiento. Ya sabéis que es fundamental para hacer llegar al gran público el trabajo académico de expertos como ella, y ha publicado 2 manuales de arte islámico, ha comisariado varias exposiciones y, sobre todo, porque además sé que le llena de enorme orgullo, ha escrito sus correspondientes catálogos y es autora de la novela histórica Espejos para una corte, en la que relata, y esto me parece algo impresionantemente interesante, relata en lo que es una novela histórica, pero en manos de una auténtica especialista, cosa que muchas veces sabemos que no ocurre, relata el proceso de construcción de la imagen de Luis XIV a partir de la creación de la Real Manufactura de cristales de espejos. Vamos, me parece una aportación brillante. Como profesora invitada ha impartido docencia en la Universidad de Monterrey, en México, en la Università di Salento, en Italia, y en esto a ver cómo soy capaz de decirlo, la Universität Śląskiej de Silesia, que espero haberlo dicho bien, de Polonia, donde es RIP del convenio Erasmus firmado con el Departamento de Historia del Arte de dicha universidad. Forma además parte del comité científico de la revista Boletín de Arte de la Universidad de Valladolid, una revista realmente muy prestigiosa, y de la revista digital Arts and Renovation. Es subdirectora del Ateneo de Valladolid, directora de la sección de arte de esta institución y también es miembro del Centro Tordesillas de Relaciones con Iberoamérica de la Universidad de Valladolid. Bueno, con este impresionante currículum que, como vemos, pues tenemos la ponencia de otro auténtico experta, otra catedrática de Historia del Arte para deleitarnos en esta tarde. Damos paso a su ponencia que ponemos ahora mismo a disposición de todos. En 2024, Francisco Javier Crespo Muñoz y David García Trigueros publicaban un libro titulado Crux Fidelis. En él abordaban un exhaustivo estudio centrado en el Cristo de los Agustinos de Granada, una pieza de notable veneración, pero cuya autoría ofrecía variadas dudas. Lo más sorprendente, y así se reconoce a lo largo de su texto, es la escasa atención que intelectuales, viajeros e historiadores del arte habían mostrado en el pasado ante una pieza tan notable. Una obra de sobresaliente factura y monumental porte datada en el primer tercio del siglo XVI. Los porqués de este agravio eran múltiples, pero entre todos ellos no podemos obviar la ausencia de documentos con indicios de su encargo y ejecución y fundamentalmente relativos a la autoría que la dio origen. Esto dio como resultado una percepción carente de atención académica, reconociendo únicamente
el valor devocional de la obra. Y así será hasta 1940, cuando Gómez Moreno, tras analizarla, la estima como obra de Jacopo Fiorentino, artista al que encontramos en varias referencias documentales trabajando en Granada en el primer tercio del siglo XVI. Sin embargo, la obra dejaba demasiados puntos de incertidumbre, pues lejos de ajustarse al estilo propio de Jacopo Fiorentino, se sujetaba más a ciertas formas ligadas al gótico castellano. De esta forma, en 2001, cuando Gómez Piñol realice su tesis doctoral, sacará a la luz las inconcretas validaciones aceptadas mayoritariamente por los historiadores del arte. Piñol propone a un maestro castellano, Jerónimo Quijano, quien por las mismas fechas también se encontraba trabajando en Granada y en otras comarcas andaluzas. La hipótesis perfilada era bastante más sostenible, al justificar la doliente expresividad de Cristo con el magisterio de Felipe Bigarni, de quien Quijano había sido discípulo. En este punto surgía una pregunta. ¿Cuál era la fuente de inspiración que animaba a la factura del Cristo granadino? Su fuerte realismo, su expresividad en la postura, sus manos crispadas en forma casi de garra, la tensión de sus pies con el dedo pulgar desplazado del resto. Un dramatismo inédito que encontraba su correlato en el Santo Cristo de Burgos, también denominado Cristo de los Agustinos, que dado su poder intercesor había sido un arquetipo imitado y divulgado ampliamente. Una circunstancia que se constata al repasar el amplio grupo de crucificados repartidos por Castilla y el resto de España, y muy especialmente en algunas ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, Córdoba o Huelva. El Cristo de Burgos, salido de un anónimo autor flamenco en el siglo XIV, fue tenido por algo más que una imagen. Era una realidad que se aproximaba a una vívida reliquia. De tamaño natural y articulado, podía desclavarse y depositarse en una urna, transformándose en un yacente, ajustando su anatomía a los rituales penitenciales de la Semana Santa medieval. Se trata de una obra de madera, recubierta de piel de búfalo, clavado a una cruz arbórea también de madera. La cabeza se mueve a ambos lados y los brazos, si se desclavan, caen como desfallecidos. La barba y el cabello son de pelo natural, aparecen casi como nacidos de la propia figura. Tiene una peculiaridad, el de hallarse tapado no con un perizonium convencional, sino con un falderín sobrepuesto que es posterior, obviamente, a la fecha de realización de la imagen. Es un falderín largo que llega por debajo de las rodillas. La imagen cuenta con varios de distintos colores y diseños. Es realmente una talla verdaderamente impactante, cuya contemplación misma conmociona. La imagen original, hoy en la catedral, se ubicó inicialmente en el convento de los Agustinos, donde ya aparecen referencias al mismo en torno a 1308. Según la leyenda, la pieza había llegado a la ciudad a resultas de un suceso inconcebible, lo que hacía que casi este Cristo fuera rayano a lo sobrenatural. Incluso se hablaba que no era una obra salida de manos de un artista o artesano, sino obrada por el propio Nicodemo. En el capítulo general de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, celebrado en Mantua en 1473, los procuradores burgaleses transfirieron el suceso legendario de la aparición de la imagen del Santo Cristo de Burgos, refiriéndolo con las siguientes palabras. Cuentan que un mercader de Burgos, devoto de los agustinos de San Andrés, en un viaje que había de realizar a Flandes, pasó por el convento pidiendo oraciones para poder realizar sin incidencias dicho viaje.
A cambio, por las oraciones de los monjes, él ofrecía, al volver, regalarles algún objeto de devoción para que pudieran colocarlo en la iglesia y rezar sobre él. El mercader realizó sin incidencia alguna el viaje que le llevaba a Flandes. Allí realizó sus transacciones, olvidándose por completo de la promesa que había realizado a los monjes. A la vuelta, nuevamente embarcado en aquellas naves que eran auténticamente cáscaras de nuez, le sorprendió una violentísima tormenta. Las aguas saltaban por encima de la cubierta, había rayos, había una lluvia pertinaz totalmente violenta, y todos, tanto él como la tripulación del barco, temieron por su vida. Esto hizo que el mercader recordara inmediatamente la promesa incumplida que había hecho a los monjes agustinos. Curiosamente, este oleaje embravecido que saltaba por encima de la cubierta del barco, en un momento determinado, en la cresta de una ola, los tripulantes vieron un arca que flotaba y que parecía un ataúd. La trajeron hacia ellos, la recogieron, la subieron a la cubierta y la sorpresa fue que al abrirla encontraron en su interior una urna de cristal en la que se veía un hombre yacente, un hombre muerto. Y así lo tomaron al principio. Lo tomaron como un cadáver que flotaba y que se encontraba metido en una urna de cristal. Cuando ellos destaparon la urna, comprobaron que no se trataba de un hombre, que se trataba de una magnífica imagen de la que se hizo cargo el mercader y la entregó a estos monjes agustinos. Se la califica de preciosa margarita, es decir, era una perla, una obra maravillosa que evidentemente se podía articular y que daba la sensación de ser una obra viva, de ser el cuerpo de un yacente, un cuerpo si cabe incorrupto, pero un cuerpo que había tenido inicialmente vida. Cuentan también que cuando llegaron a Burgos con esta imagen, que ya de por sí podemos decir que era una auténtica reliquia, milagrosamente tocaron las campanas de todas las iglesias al unísono, lo cual ya otorgó un carácter sobrenatural a esta pieza. Es evidente que para los estándares de la época medieval, así como de la moderna, se trataba de una imagen prodigiosa, con aliento de vida. Y este aliento de vida lo atestiguan no solamente lo que eran los relatos existentes en la ciudad, sino que también viajeros extranjeros recogían en sus cuadernos de viaje que el Cristo sangraba, que sudaba, que le crecían las uñas. Uno de los primeros en hacerse eco de estas narraciones fue el barón de Rothschild, quien en su viaje a España, realizado entre 1465 y 1466, dense cuenta que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV, afirmaba que cada 15 días se le cortaba la barba, las uñas de las manos y de los pies. Esto lo corrobora unos años posteriormente Sobieski, que también señala cómo le cortan las uñas, le cortan la barba, le cortan el cabello. Marnier también comentaba un poco después que al Cristo se le afeitaba la barba y le cortaban las uñas cada 8 días. Este tipo de narrativas continúan hasta el siglo XVIII. Cuentan exactamente lo mismo. La única diferencia es la variación en la periodicidad de este rasurado, de este corte de cabello y del corte de las uñas. Así, en el siglo XVIII se señala que le afeitan y le cortan las uñas de vez en cuando. Lo cierto es que este crecimiento de las uñas, este crecimiento del cabello, respondía a una idea, y era que la imagen desde su interior tenía vida, no era una imagen inerte, no era un bloque de madera, se trataba de algo que tenía una sustancia distinta que la hacía algo sobrenatural, que la convertía precisamente en una reliquia. Madame d'Aulnay también en 1679 y 1681, en esa estancia
que realiza en la península ibérica especifica que la imagen sudaba todos los viernes. Puede que estos viajeros estuvieran recogiendo hablillas, relatos por las calles de Burgos, que ellos no lo hubieran visto con sus propios ojos, pero también cabe la posibilidad de que sí hubieran asistido y hubieran sido testigos presenciales de estos prodigios que ellos relataban. Y es que la restauración realizada por el restaurador Luis Cristóbal precisamente nos advierte de muchas características que esta imagen contiene. Cuando él termina las labores de restauración, redacta un profuso dossier donde obviamente va recogiendo las partes donde él ha intervenido y la estructura general de esta obra artística. Él nos señala cómo se trata de una obra de elevada calidad técnica. En primer lugar, por la diversidad de materiales utilizados para su elaboración. Entre ellos está recubierta con la piel de búfalo, el tener las uñas realizadas a través de asta, que está doblada con calor, y, por supuesto, la presencia de ese apósito de pelo natural en el cabello y, por supuesto, en la barba del crucificado. Pero además nos habla de complejos artificios para fingir efectos naturales de un cuerpo cadavérico lacerado. Lo cierto es que este estudio profuso que él hace, sabiendo no solamente cómo vemos exteriormente la imagen, sino cómo se compone el interior, pues nos dice muchos datos que son interesantísimos de tener en cuenta. Nos comenta que las articulaciones que tiene la imagen, están todas ellas forradas de cuero y que son articuladas las manos, los dedos de las manos, la muñeca, los codos, los hombros, el cuello, las rodillas y los dedos de los pies. Pero es que es más, nos cuenta cómo la piel que configura el cuello, para hacerla más real, tiene unas costuras con hilo de cáñamo para asemejar tendones, y cómo la piel que está recubriendo las manos y los pies se adapta perfectamente como si se tratara de unos guantes. Nos habla también de que el alma interior en las manos, las falanges, están compuestas por pequeños trozos de madera unidos por alambres de hierro, de tal manera que no solamente la articulación es bajar los brazos, sino que todos los dedos, tanto de las manos como de los pies, se pueden articular al gusto, lo cual evidentemente le dotaba de un aspecto altamente naturalista. Y además se podía de alguna manera modificar su expresión, con lo cual daba la impresión de que esta figura podía moverse por la noche o cuando nadie la estaba observando. Pero es que además, en relación con el legendario milagro de que el crucifijo sangraba, la restauración ha revelado que la imagen alberga en el pecho un recipiente, una especie de ampolla, creo que es una pequeña calabaza abierta, de tal manera que se podía verter un líquido. Y cómo esa calabaza se une a la herida del costado por medio de un conducto, por medio de una cánula. Voy a leer literalmente lo que pone al respecto. Dice: una pequeña calabaza que por medio de un conducto se comunica con la abertura exterior de la llaga del costado derecho. La unión del conducto metálico con dicha calabaza se sella con resina. El interior del torso se rellena con estopa de cáñamo para evitar los desplazamientos de dicho artificio. Esto nos demuestra que probablemente sí se vio sangrar en determinados momentos a la imagen y que todo lo que estos viajeros contaban no era fruto de su imaginación ni de recoger historias que circularan, sino que probablemente ellos habían sido testigos de todo lo que estaban recogiendo, o al menos de algunas cosas de las que estaban recogiendo a la hora de
observar para el público que les fuera a leer cuáles eran las características de este Santo Cristo de Burgos, que además obraba notables milagros. Los numerosos milagros atribuidos a esta imagen dieron como resultado la afluencia de un gran número de peregrinos que asistían a orar delante de ella a fin de obtener su bendición. Un crecimiento que hacía imposible la entrada a la pequeña iglesia del convento. La profesora María Jesús Martínez explicaba en un artículo publicado en el Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid titulado El Santo Cristo de Burgos y los crucifijos dolorosos articulados, que tras la peregrinación a Santiago de Compostela, el Cristo de Burgos supuso el segundo hito devocional de la península ibérica. Y esto justifica las obras de reforma que se hicieron sobre la iglesia de San Agustín y el primitivo convento. Era necesario acometer un agrandamiento del monasterio para albergar esa masiva afluencia de fieles, y los agustinos, a través de donaciones, lo realizaron. Donaciones principalmente de las familias más importantes de la ciudad, familias de mercaderes, como por ejemplo los Santa María o los Orense, quienes ayudaron a costear estas obras y a construir el maravilloso claustro que tenemos delante. Justamente en una esquina de este claustro se ubicaba esa capilla que tenía grandes dimensiones, pues era capaz de albergar simultáneamente a 100 personas. Además, esta capilla era una capilla descrita por los viajeros que se quedan extasiados al observar la cantidad de riquezas que albergaba. Riquezas que en algunos casos eran esvotos de plata que habían dejado los beneficiarios de diferentes sanaciones o diferentes circunstancias positivas atribuidas a la intervención del Cristo de Burgos y, por supuesto, no solamente se trataba de estos esvotos, sino que la capilla contaba con un gran número de lámparas de plata. En concreto había 48 lámparas de plata, más luego todo un ajuar también de plata, candelabros, es decir, una gran cantidad de riquezas. Dice, por ejemplo, Jean-Pierre Ranque en 1790 que en su itinerario a Senlis o de Senlis, que es como se titula su libro, señala cómo llegados a Burgos, en la iglesia de San Agustín, fuera de la ciudad, está la imagen de la Santa Cruz, en la cual se hacen muchos milagros. Y dice, tiene delante 48 lámparas de plata y muchas otras riquezas. Solo se enseña los viernes después de la celebración de la misa y se dice que suda todos los viernes. Nuevamente vemos el sudado y vemos que solamente se podía ver el Cristo, solo se le enseñaba los viernes. No quiere decir que estuviera cerrada la capilla para su adoración, simplemente que no se oraba delante de este Cristo, sino que había una serie de pantallas que impedían verlo y que solamente eran los viernes cuando estas pantallas se quitaban, se eliminaban y podías rezar directamente sobre la imagen. Esto es lo que nos señala Jean-Pierre Ranque. Pero esta descripción coincide con la de muchos otros viajeros, todos fascinados por la notable cantidad de reliquias que algunos dicen que incluso superan a las que se encuentran en algunas partes de la catedral. Lo cierto es que gracias al Cristo y en relación con este monasterio de los agustinos se hicieron muchas más cosas. Por ejemplo, hubo fundaciones como la de Melchor de Astudillo, que era regidor de la ciudad, quien funda lo que se denomina el Hospital de las Novenas, hecho que se realiza en 1582. Este Hospital de las Novenas estaba junto al convento y su finalidad era acoger a aquellos peregrinos pobres que visitaban la imagen, que tenían que pasar unos días en la ciudad, y aquellos que quisieran permanecer más días, concretamente 9 días,
porque se celebraba, y así se llama el hospital de las novenas, se celebraban novenas constantes en favor del Cristo. Por supuesto que también este hombre, Melchor de Astudillo, dejó donación para camas y puso la gerencia de este hospital en manos del prior de los agustinos. Y por supuesto, junto con todo esto, también surgió otra cosa, un notable comercio en torno a la imagen. Muchos de los peregrinos se llevaban reproducciones en pintura de la imagen, se llevaban reproducciones en plata de la imagen y otros objetos diversos que además normalmente para cargarlos de la fuerza que ya contenía la imagen se pasaban esos viernes donde la imagen ligeramente estaba desvelada, se pasaban pues por los pies de la imagen o se daban a los agustinos para que estos lo pasaran por los pies de la imagen para que estos objetos se cargaran de fuerza, se cargaran de valor, lo cual hace muy interesante porque no solamente ya es la imagen la que da fuerza a todo este fervor y a todo este peregrinaje, sino que había también objetos que tenían parte, absorbían parte de la sustancia de la imagen y se llevaban a otros lugares. Esto es interesantísimo porque puede trazarse un mapa con todas las referencias del Cristo de Burgos y cómo se va dando cómo se va extendiendo esta fe, este culto por toda la geografía española y vuelvo a repetir, especialmente por las provincias andaluzas. Y comenzamos con la capilla del Cristo de Burgos en la Catedral de Santiago de Compostela. Concretamente, en el lado norte de esta catedral nos encontramos con una capilla realizada en el siglo XVII, concretamente en 1662, como capilla funeraria, como enterramiento del arzobispo Pedro Carrillo, que es el patrocinador de la misma. Aquí, en esta capilla, tal y como aparece en la escritura de fundación, se especifica cómo iba a ser este espacio. Se dice concretamente que había de ser un espacio de cantería labrada con su portada de media naranja, con algunos escudos de las armas de su fundador, Pedro Carrillo, y un altar principal a donde se había de colocar una imagen del Santo Cristo de Burgos. Esta imagen era una pintura que recogía prácticamente la literalidad de sus formas, como era la imagen guardada en el convento de los agustinos de la ciudad. Aquí esta imagen tuvo veneración por varios años, pero en 1754 se toma la decisión de cambiar la pintura por una obra de bulto, por una escultura. Lo curioso de esta obra de bulto es que se dice exactamente que esta escultura ha de ser realizada por un escultor procedente de la ciudad de Burgos. Y obviamente este escultor debía conocer cómo era la imagen original para traspasarla a esta imagen que se iba a colocar en la Catedral de Santiago de Compostela, concretamente, como he dicho, en la capilla del Santo Cristo de Burgos, que se encuentra en la zona norte, en el área norte de la Catedral compostelana. Aquí se realiza una imagen que tiene unas formas que evocan, recuerdan con bastante unidad, con bastante proximidad a lo que es la escultura del Santo Cristo de Burgos. Vemos, por ejemplo, el dramatismo general que emana de la figura, reconocemos su posición. También es una figura prácticamente de tamaño natural, con lo cual es otra coincidencia notable. Y, por supuesto, esas llagas, esas laceraciones que se ven a lo largo de toda la estructura anatómica del crucificado. Pero además es una escultura que tiene apósitos, tiene pelo también, tiene barba también con pelo natural y esto la hacía sumamente próxima a lo que era la imagen, la efigie venerada, como digo, en la ciudad de Burgos. Hay diferencias, por supuesto, hay diferencias
puesto que no lleva falderín, sino que aquí lo que se le pone es un paño de pureza, además un paño de pureza bastante corto, llega a la mitad del muslo, como puede verse, y donde además las características particulares de este paño de pureza es que en la parte inferior es muy recta, y los pliegues pues son bastante rectilíneos en muchos de sus tramos, y esto sí le diferencia con el Cristo. Pero lo que es la anatomía, sí hay un recuerdo bastante vívido del Cristo burgalés. Como digo, esta devoción al Cristo burgalés pues fundamentalmente está expandida a través de los agustinos, y son imágenes inspiradas, no son copias literales, son imágenes inspiradas, porque lo importante no era en sí la propia imagen, sino el culto que se realizaba en torno a la misma. Y esto lo vamos a ver repetirse en otros lugares, y vamos a pasar directamente a Andalucía, donde en la ciudad de Sevilla tenemos varios ejemplos al respecto. Voy a comenzar hablando de uno de los ejemplos más interesantes, una obra conocida como el Santo Cristo de San Agustín, que parece estar ya en Sevilla en torno a 1314 y que fue descrito por José Gestoso, quien se refiere a esta imagen como una de las esculturas más curiosas e interesantes que quedan en esta ciudad debido al estilo románico del siglo XIV. Contamos con otras descripciones, como la del sacerdote Serrano, realizada en 1914, que pudo contemplar directamente la talla original y que nos la dibuja de la siguiente forma. Dice: en general, su trazado y representación es de edad viril, ligeramente barbado, de facciones no muy pronunciadas. La faz es verdaderamente cadavérica, marcando en toda ella la rigidez y afilamiento que señalan las huellas de la muerte, siendo este uno de los detalles que más la distinguen e impresiona cuando se la estudia y contempla. Y su anatomía y modelado, asaz imperfectos, con el torso y miembros estirados, están acusando el tipo hierático de la época de su ejecución, duro e inmóvil, a la manera bizantina. En estas descripciones hay que destacar que tanto la que hace José Gestoso, donde nos dice que es una imagen realizada al estilo románico del siglo XIV, esto es un error de bulto, porque en el siglo XIV ya no se hacen esculturas siguiendo el estilo románico, y por otro lado el calificativo de bizantino que nos deja el cura Serrano cuando hace su descripción. Realmente no se trata ni de un estilo románico ni de nada que tenga que ver con las realizaciones bizantinas, con el estilo bizantino, que además es un estilo que aquí en España realmente no aparece. Pero, sin embargo, lo que sí que es verdad es que ellos detectan que se trata de una figura con rasgos extraños, con rasgos, si cabe, no voy a definirlos como arcaizantes, pero con rasgos que son extremadamente rígidos, y que precisamente es esta rigidez la que la otorga esa calidad especial, esas formas que conmocionan al espectador, y que son las formas que tienen su correlato, que tienen su hilo conductor con el Santo Cristo de la Catedral de Burgos. Y estas formas a las que él se refiere son precisamente esa rigidez en los miembros que anticipa justamente a la muerte, ese afilamiento de los rasgos faciales y, por supuesto, esos elementos que la ponen, vuelvo a repetir, en paralelo con la imagen castellana. Entre otras cosas, el paño de pureza, que es un paño de pureza que cubre por debajo de la rodilla, y, por supuesto, el apósito del cabello. La imagen, por desgracia, la original se perdió en 1936 como consecuencia de un incendio, y la imagen actual, que es la que tenemos al lado derecho, es una copia que, a partir de la documentación y las descripciones que se tenían de la imagen perdida, realizó con maestría el escultor Agustín Sánchez Gil, quien la talla en 1944. Como digo, se trata de una reproducción que recoge elementos iconográficos, pero no es una reproducción literal. Recoge elementos iconográficos de la talla anterior, pero lógicamente Agustín Sánchez Gil, que es hijo de su tiempo, pues
va a dejarnos una imagen un poco diferente. En principio, el modelado de los brazos, de las piernas, es un modelado más geométrico. Lo mismo ocurre con el modelado del torso y, por supuesto, ocurre lo mismo en esa forma, en esa factura que tiene el paño de pureza, que también pues tiene un carácter más sintético, como correspondería al estilo de mediados del siglo XX. Lo que sí que es verdad es que entre los elementos que él busca de alguna manera dejar en evidencia está el paño de pureza, que se reconocía como algo singular de la imagen anterior, y por supuesto la cabellera postiza y superpuesta a la tallada. Agustín Sánchez Cid se le encomienda la obra porque esta es la imagen titular de la Hermandad de San Roque, por tanto debía procesionar, y esto hizo necesaria que se hiciera una reproducción fundamentada, basada, aunque no fuera, vuelvo a repetir, una copia literal, pero que se fundamentara en la imagen antigua, en esa imagen de 1314 que aparece descrita por José Gestoso y, por supuesto, por este sacerdote serrano que les he leído. Otro ejemplo que tenemos también en Sevilla es esta escultura que se atribuye a Juan Bautista Vázquez el Viejo y que parece haberse tallado en torno a 1573-74. Fue encargada por el licenciado Juan de Castañeda, que indicó al escultor que debía hacerse un crucificado con corona de espinas, sus cabellos largos, un paño en el cuerpo, según y la forma que lo tiene el crucifijo de la capilla de San Agustín. Por tanto, nuevamente volvemos a ver otra imagen que está vinculada con el Cristo de Burgos. En este caso, por la fotografía, vemos que claramente existe esa vinculación en cuanto a las formas que se han dado en la sujeción a la cruz por parte de las extremidades tanto superiores como inferiores. Por supuesto, también esa vinculación mostrada en el rostro, con los ojos entreabiertos o entrecerrados, como ustedes prefieran, la boca también en esa exhalación del último suspiro y, por supuesto, con el cabello y la barba sobrepuestos. No podía faltar, obviamente, el falderín que lo identifica como Cristo de Burgos, que en este caso es más pomposo, pero que evidentemente ofrece esa imagen de recordatorio inequívoco con la imagen castellana. Además, aquí les pongo otra imagen más pequeñita que también es propiedad de la Hermandad del Cristo de Burgos de Sevilla, que procesiona en la Semana Santa y que en este caso sí es una reproducción literal del Santo Cristo de Burgos. Esta es más pequeña de tamaño que el original Cristo de Burgos, es por tanto una imagen de menor tamaño, pero que reprodujo prácticamente la literalidad lo que es la fisonomía, la estructura del Cristo. Y además, para que no quepa duda, está dotado con el falderín y con los huevos que le caracterizan. Huevos que no forman parte directamente de la escultura, pero que ya visualmente se relacionan directamente con ella. Estos huevos que lleva el Santo Cristo de Burgos en su parte inferior, a los pies de la escultura, son unos huevos que fueron donación, un esvoto, una donación, un sufragio que entregó un comerciante burgalés precisamente por tratarse de unos huevos extraños, son huevos de avestruz, y ese tamaño tan desmesurado hizo que este hombre los donara a la estatua como un elemento particular, como un elemento exótico. Y desde ese momento la imagen los exhibe. Vuelvo a repetir, no forman parte de la escultura. La escultura no tiene huevos, pero sin embargo estos huevos visualmente, con el paso del tiempo, se han reconocido como parte de la escultura, puesto que se depositaron a los pies de la misma, lugar donde hoy se siguen observando, y obviamente esto hace que
la propia escultura asuma como parte de ella misma la presencia de los huevos. Aquí lo tenemos perfectamente definido en esos huevos que cuelgan de los pies de la imagen y que dejan fehaciente testimonio de que esta imagen se trata nada más y nada menos que de el Cristo de Burgos, en una especie de representación verídica o de recuerdo verídico inédito de la imagen. Pero además nos vamos a encontrar con otros muchos Cristos que aparecen en tierras andaluzas. Por ejemplo, el Cristo de la sangre de Écija, obra de Gaspar del Águila y realizado en 1567. O el Cristo de San Agustín en Castilblanco de los Arroyos, obra de Francisco Dionisio Rivas, realizado en 1655. También están, por supuesto, el Cristo de San Agustín de Cádiz, el Cristo de Burgos de Chucena, en la provincia de Huelva, o el Cristo de Burgos o de los Tres Huevos de Cabra. Este es una pintura, no se trata de una escultura, pero es una pintura que recoge, y aquí nuevamente volvemos a ver cómo las pinturas son más literales con respecto a la imagen guardada hoy en día en la Catedral de Burgos, y en esta imagen también es obradora de grandes milagros. En general, a todos estos cristos se les otorgaba esa capacidad de obrar milagros, pero no hay una constatación específica de todos los milagros que van realizando. Se les saca cuando hay sequía, se les saca en caso de desastre natural, se les saca cuando hay una afección médica que sobrevuela por estas poblaciones para evitar contagios, para evitar muertes, evidentemente, pero no hay un registro literal, exacto, de cuántos milagros fueron obrados a través de la intervención de este Cristo, o de estos Cristos, perdón. Lo cierto es que en este caso nos encontramos con un dato que está recogido y que sucede en la localidad de Cabra, en una de estas salidas de la iglesia del Cristo, y que se sucedió el 27 de abril de 1698, momento en el que sacan el lienzo en procesión para enmendar una gran sequía. Aquí se nos dice específicamente que al llegar a la era de Antón Marín, vieron que la imagen sudaba de la cabeza a los pies, y esto se informó al obispo, que declaró milagroso este suceso. Por tanto, este es un Cristo de Burgos al que se le atribuyen, entre otros, este milagro que acabo de relatar. Y por tanto, obviamente, esto hace pues que la devoción crezca y que sean sumamente considerados por los oriundos de estos lugares. También en este sentido, y precisamente lo traigo, no es andaluz, es de Cuenca, pero lo traigo a colación porque en muchos casos las piezas, como ya hemos dicho, no son copias literales. Es más, podemos decir que no se parecen prácticamente en nada al Cristo originario, pero sin embargo siempre se evoca este Cristo a través de algunos detalles, de algunas cuestiones que son las que dan esa noción de que se trata de una imagen que de alguna manera reproduce, aunque vuelvo a repetir, formalmente no tienen nada que ver, pero se estima que es la imagen que reproduce al Cristo de Burgos, y por tanto, pues también como aquel contiene ese poder milagroso que es lo que a los fieles realmente pues les interesaba constatar. En este caso me estoy refiriendo al Cristo de Burgos de Tarancón, como digo, en la provincia de Cuenca, que es un Cristo que, si ponemos en paralelo las dos imágenes, pues prácticamente no se parece absolutamente nada, pero que es el Cristo de Burgos, y para de alguna manera hacer énfasis en este hecho, a los pies del Cristo hay un nido con una serie de huevos, remedando esos huevos que tiene el Cristo de Burgos y que no pertenecen a la imagen, evidentemente, fueron la donación de un mercader posteriormente a la llegada del Cristo, pero que de alguna manera se han convertido en un complemento adherido a esta imagen reliquia,
Y entonces aquí, para dejarlo expuesto en este cestillo, en esta especie de nido, pues también aparecen unos huevos. En este caso parecen huevos de gallina, desde luego no son los huevos de avestruz que tiene el Cristo de Burgos, pero intenta, vuelvo a repetir, exponer ante los fieles que se trata de la imagen que recoge la esencia de la que hemos visto en Burgos. Fuera de España también nos vamos a encontrar el recorrido intenso de esta imagen. Traigo solamente algunos ejemplos de distintas localizaciones en Hispanoamérica, pero podríamos estar aquí hablando largo y tendido porque son muchas las imágenes del Cristo de Burgos en otras localizaciones fuera de España. Y aquí voy a comenzar hablando del Señor de Saucito, en Potosí, en México, que es la primera de las imágenes que tenemos en pantalla. El Cristo de Saucito es un Cristo muy venerado en México por también la capacidad milagrosa, los grandes milagros que ha realizado, comenzando por el inicio de su historia, un milagro que hace de un lugareño de Potosí al que le pica una serpiente altamente venenosa, está a punto de morir. Este hombre se encomienda al Santo Cristo de Burgos y, por supuesto, milagrosamente se cura de morir como consecuencia de haber sufrido la picadura de esta serpiente. Así, este Cristo, que evidentemente intenta recoger el patetismo de la imagen originaria. Aquí, en este caso, ese patetismo está representado por el descolgado del Cristo, con los brazos muy tendidos, con una forma de V muy evidente, dando ese aspecto dramático de una figura que casi se está rasgando, se está cayendo del propio madero, con ese sentido de sufrimiento, vuelvo a repetir, expresado aquí a través de los brazos tendidos, y como evidencias de su inspiración, de la inspiración en el Cristo de Burgos, la cabeza inclinada, el cabello y la barba, y por supuesto el falderín que lleva y que también pues llega un poquito más abajo de las rodillas. Este Cristo a los pies lleva también 3 huevos. En este caso, como hace referencia al milagro que sucede bajo su intercesión, no son huevos de avestruz, sino que en este caso pues eran huevos de serpiente, son huevos de serpiente. No sé si se puede alcanzar bien la observación de estos huevos, pero son bastante diferentes, tienen una forma bastante más alargada. En definitiva, son los huevos de un ofidio. Tenemos también el Cristo de Burgos de Altagracia en Venezuela, también reconocible como en el caso anterior por llevar el falderín que es más pequeño, y también reconocible pues por ese pulso dramático de la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados, en fin, todas estas cuestiones a las que nos estamos refiriendo. El tercer Cristo que tenemos es el Cristo de Burgos del monasterio de San Agustín, nuevamente los agustinos exportando todo lo que es esta tradición. Concretamente es el monasterio de San Agustín de Lima, y aquí vemos una figura, una imagen muy arcaizante, una imagen que sí que en este caso nos recuerda a esas formas pues tal vez románicas, con el Cristo en este caso clavado con cuatro clavos en vez de con 3, como los lleva el Cristo de Burgos, pero reconocible por la inclinación de su cabeza y sobre todo con la superposición del falderín. También es un Cristo que, a pesar de esa estructura formal que es muy arcaizante y que es muy rígida, pero también recuerda, evoca, sugiere la presencia de la imagen del Cristo burgalés. Y en última instancia tenemos el Cristo de Burgos de Cuzco, en este caso es una pintura. Las pinturas, como digo, suelen acercarse más a la imagen original, pero en este caso, desde luego, las coincidencias son más bien pocas, hecha la salvedad del falderín y, por supuesto, los huevos que lleva a los pies el Cristo.
Por supuesto que en Iberoamérica podemos hacer un recorrido intensísimo porque son pocas las ciudades en las que no aparece la referencia de esta imagen, pero la imagen no queda en Iberoamérica, cruza el Océano Pacífico y va a llegar hasta Filipinas. Aquí en Filipinas nos encontramos cristos como este que tenemos en pantalla, que es el Cristo de Burgos de Sariaya, realizado en 1743 y parece ser que es un regalo que hizo la monarquía hispana, concretamente Felipe V de Anjou, lo da a la ciudad de Sariaya y aparece definido como Cristo de Burgos. Desde luego, en este caso, el parecido es mera coincidencia, no se parecen absolutamente en nada, ni en la posición de los brazos, ni, bueno, en nada. Tal vez los recuerdos están implícitos en el hecho del cabello que lleva sobrepuesta la imagen, pero que en este caso es un cabello lacio y un cabello demasiado largo. Fíjense hasta dónde llega. Parece que este es el Cristo de Burgos, que siguiendo esas descripciones de los viajeros había que cortarle el pelo cada X tiempo y en este caso no se lo han cortado porque desde luego el cabello es sumamente largo y por supuesto el recuerdo que tiene más concreto es el falderín, que tampoco se parece demasiado, pero bueno, nos puede dar la idea de que al estar tocado indumentariamente con el falderín, pues bueno, tenía ese recuerdo del Cristo burgalés. Por supuesto que lo más interesante es ver cómo también a estos Cristos se les atribuyen una serie de milagros, una serie de hechos sobrenaturales que son los que de alguna manera pues otorgan esa línea, ese conducto, esa transversalidad con el milagroso Cristo que había aparecido en aquel naufragio marino y que había sido llevado a la ciudad castellana. Otro Cristo que nos encontramos en es este, que además lleva concretamente el nombre, Señor de Burgos Chapel. Este Señor de Burgos Chapel está en Montalbán, en esta localidad que pertenece a la provincia de Rizal. Y nuevamente nos volvemos a encontrar con un Cristo que formalmente no se parece absolutamente en nada al de Burgos y que la correa que les hace semejantes, parecidos, está expuesta a través del cabello. Vuelvo a repetir, en estos cristos filipinos el cabello parece que ha crecido hasta hasta el infinito y más allá, porque fíjense que llega prácticamente a la cintura en ambos casos, y el falderín que lleva, que en este caso tampoco podemos decir que se parece absolutamente nada al falderín de la imagen burgalesa. En este caso parece que lleva una falda de basé más que un falderín, pero bueno, a esta gente de Filipinas que realmente no había visto físicamente la imagen originaria, pues esto les parecía que era un vero retrato, una vera representación de lo que podíamos contemplar en Castilla, concretamente en la ciudad de Burgos. Lo más interesante de todas estas imágenes, en definitiva, no es concretamente el hecho de su parecido físico. Hay muchísimas imágenes con estas denominaciones, pero incluso unas con otras no tienen nada que ver. Formalmente pertenecen a momentos distintos, a estilos diferentes. Sí que es verdad que hay, vuelvo a repetir, algunos tics que nos pueden dar esa coincidencia, pero en todo caso, objetivamente analizadas, son totalmente dispares, son totalmente distintas, unas entre sí, por supuesto, todas ellas en relación, o casi todas ellas en relación con el Cristo de Burgos. ¿Qué era lo que les daba la unión? La unión estaba en la manera de exponerlo, en lo que era el culto. Y es que el culto de estas imágenes es un culto muy particular. La imagen, como hemos visto en algunas descripciones de viajeros, solamente podía verse los viernes. El resto del tiempo estaba cubierta y estaba, en el caso burgalés y en otros casos, cubiertas por distintos cortinajes superpuestos uno sobre otro. En concreto, la imagen de Burgos, la imagen original, estaba cubierta por 3 cortinajes y solo podía contemplarse, vuelvo a repetir, los viernes. El resto de la semana se oraba se oraba delante del Cristo, pero no delante de la imagen, se oraba delante de una cortina
que en el caso del monasterio de los agustinos de Burgos estaba pintada en esa cortina, lo que nos hace suponer que fuera tal vez una sarga, una cortina muy gruesa, que funcionaba como un lienzo donde veíamos pintada la reproducción de la imagen que estaba detrás y que no podíamos ver. Los viernes se procedía a un ritual sumamente complejo, donde antes de descorrer las cortinas se encendían cirios, se encendían velas. Por supuesto que esas lámparas que existían en torno al Cristo, esas 48 lámparas, se mantenían encendidas, pero se iban encendiendo además, para completar la escena, una serie de velas, una serie de cirios. Se mandaba a la gente que estaba en el interior que se arrodillaran cuando comenzaba toda esta ceremonia y que rezaran pues en silencio, pero siempre de rodillas. Y una vez que ya se habían encendido las velas, comenzaba el descorrido de las cortinas. Se iba descorriendo la primera cortina, se descorría la que estaba en segundo término, que eran unos cortinajes también muy gruesos de color rojo que se iban descubriendo, y se dejaba finalmente un visillo. Nunca se veía directamente el Cristo siempre se veía velado. Y esto es importante, y esto es lo que nos hace pensar que todas estas imágenes, aunque fueran distintas, al verlas veladas no veíamos con la intensidad de verlo tal cual lo que eran las formas del Cristo. Se veía un Cristo sufriente, pero no se perfilaban también las formas, con lo cual este velo actuaba precisamente como elemento que unificaba a todas las imágenes. Este velo, en el caso burgalés, parece ser que este visillo tenía además cosidas en su base una serie de perlas y de brillantes que además, claro, los brillos también, estos destellos que tenía, pues nos alejaban de la visión directa de la imagen. La imagen se veía detrás, se veía de una manera velada, como si estuviéramos poniendo un flu sobre la propia estatua, y además cuando ya se llegaba al descorrido de la cortina segunda, comenzaban a sonar, a voltear las campanas de forma misteriosa. Evidentemente se tocarían por parte de algún monje, pero la gente estimaba que sonaban solas, que estas campanas empezaban a voltear una vez que se descorrían todos aquellos cortinajes. Esto es muy interesante porque, claro, estamos hablando de una ceremonia que era ocultista, una ceremonia que precisamente por ese ocultismo que expresaba, hacía que fuera más sobrenatural todavía la presencia de esa imagen. Yo estimo que ninguno de los fieles que asistían a este descorrido de cortina se atrevía a mirar directamente, sino que estaban rezando con los ojos bajos, que subirían en alguna ocasión la vista, lo verían de refilón, porque claro, era una imagen que impactaba, era una imagen en cierta manera que por su carácter sobrenatural, por ese carácter sobrenatural que iba acumulando a través de leyendas, a través de los milagros que hacía, etcétera, todo esto contribuía precisamente a significar el carácter de la misma y a ponerla como una reliquia auténtica con un carácter sobrenatural. Y realmente es que todo el ritual era el ritual que se daba también a una reliquia. Las reliquias tampoco se contemplaban directamente, las reliquias estaban envueltas en distintos paños y metidas en una caja. Nunca se las veía directamente, sino que como mucho se abría la caja y tú veías a la reliquia envuelta a través de estos paños que podrían ser más o menos opacos y que nunca dejaban directamente la vista a lo que era este objeto sagrado que se encerraba precisamente por esa fuerza vital que expresaba, aunque fuera un hueso inerte o aunque fuera otro elemento realmente inerte, como era el caso de una escultura. Por tanto, el Cristo de Burgos era un objeto de poder y hay que entender, y esto ya lo recalco como conclusión, que la importancia de la imagen no era la singularidad, la copia exacta de la misma, sino que era ese mecanismo devocional. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque además este tema refuerza la importancia que debemos dar a la reconstrucción de la mirada. Cómo se miró, cómo se oró y cómo se exhibió
en este caso el Cristo de Burgos, pero lo podríamos hacer extensivo muy probablemente a otro tipo de tallas, a otro tipo de imágenes, a otro tipo de elementos de carácter religioso. Esa mirada es fundamental y esa mirada es muy etérea de alguna manera, porque claro, nosotros cuando hablamos de que hemos restaurado una imagen, pues de alguna manera entendemos que hemos intervenido para dejarla en las formas originarias, pero claro, la imagen es un objeto, hay una tangibilidad. El problema de la mirada es que es muy difícil restaurarla, porque una vez que se ha perdido y que se ha perdido este ritual, es muy difícil volver otra vez a recoserlo, es muy difícil volver otra vez a establecer la esencia y a establecer las formas que se utilizaron para conformar un rito en el que la imagen estaba presente, pero que no solo era la imagen, eran muchos más elementos, muchas más cosas, era de alguna manera una escenificación compleja, que es lo que tenemos aquí que volver otra vez a entender y, por supuesto, restaurarlo en su totalidad es imposible porque ya se ha perdido esa forma, pero claro, un elemento, por ejemplo, que es muy difícil de restaurar es el de la fe que tenía esta gente cuando participaba de todo lo que era esta escenificación compleja y que es precisamente esta escenificación compleja donde podemos establecer la correspondencia entre las diferentes imágenes del Cristo unidas entre sí, no tanto por las formas como por el ritual, ese ritual de su ocultación, ese ritual que venía impregnado a través de la fe. Ya para terminar y como conclusión final, volver nuevamente a incidir en este modelo de piedad que reforzaba lo incógnito, lo velado, el carácter mágico y propiciatorio que era lo que realmente buscaban los fieles. Se trataba, por tanto, de una realidad divina y tangible, la de la escultura, con su belleza lacerada por un cruel martirio y que conmovía al sentimiento. Pero es que además esta obra, a través de todo el ritual que hemos mencionado, tendía puentes entre la estética y la religión, haciendo belleza con lo sagrado en su culto y sujetando la fe a una pieza escultórica que conmovía las almas como corresponde a cualquier arte. Muchas gracias.